estamos, Miriam, Aquí hemos vuelto. estamos casi en el medio de la tormenta. De ideas. No sé si con o sin sonda. Según Daniel pero Badano, no por ahora. Calentitos los panchos por ahí. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el periodismo y género, que a veces me cuesta algunos enfrentamientos al aire, pero bueno, lo vamos superando. Y esto es lo que hablábamos precisamente el sábado en el taller, que Julio fuimos a participar de él, a juntarnos con colegas que hacía mucho tiempo que no veíamos y a sorprendernos con el interés que despierta en el periodismo de Mendoza este tema, cómo se trata el género en los medios de comunicación. Y por eso es que hemos invitado a dos de las participantes. Una de ellas es la doctora Valeria Fernández Hassan. ¿Cómo te va, Vale? Buenas tardes. Y la licenciada Gabriela Garzón Roger. Nos estamos riendo porque en realidad no nos gustan estos ¿se dice tutelajes? No se van. Títulos y demás. Titulajes. Titulajes. Sí, sería una cosa así. Bueno, sí, tutelar es otra cosa. Bueno, siga, licenciada, siga. Bien. Estuvimos hablando desde la perspectiva de género en los medios de comunicación, lo que tiene que ver con la Red PAR y el Decálogo de Trata, que fue elaborado en el 2008. Allí estuvimos con Gabriela tratando de resumir un poco cómo la Red PAR está trabajando en todo el país, y ella dedicó su alocución a lo que se refiere a la ley de medios o ley de servicios de comunicación audiovisual y cómo está contemplado el tratamiento de género. Y por el otro lado, desde la academia, digamos, desde lo que se estudia en la universidad y se investiga en el CONICET, estuvo Valeria contándonos cómo es que ha ido creciendo este cuidado por el tratamiento de género en los medios. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están bien? No, sí, estamos No las trajo el viento por ahora. Bueno, contanos, Gaby, cómo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contempla el tratamiento de género en nuestro país. Bueno, más que nada la ley fue un proyecto muy militado desde diversas organizaciones sociales. No fue, como muchas veces se piensa, que el Ejecutivo bajó línea con respecto a un proyecto sobre tal tema, sino que fue consensuado en muchísimas reuniones y foros que se venían haciendo en el país, con la necesidad de tener un nuevo marco jurídico que contemple la comunicación y que hiciera una comunicación diferente, porque la ley que teníamos hasta hace 3 años es la ley de la última dictadura cívico-militar. Entonces, empeorada por el gobierno de Menem cuando dejó sin efecto el artículo 45. Entonces, en esa situación es que se escuchó realmente a muchos sectores sociales, y entre esos se escuchó a la Red PAR y otras redes feministas o de los derechos de la diversidad, etcétera, y allí fue como se incorporó en uno de los artículos la necesidad de que haya una comunicación que tuviera perspectiva de género. Sí. En uno de los artículos. Entonces, desde ahí comienza a abrirse todo un espectro para hacer una comunicación inclusiva. Y eso también implica visibilizar el rol de las mujeres y hacer un lenguaje inclusivo también en las cosas que se hablan. Y bueno, desde ese punto de vista fue que comenzó en la parte formal de la ley, en la letra, y a partir de ahí han surgido un montón de iniciativas que comienzan a articularse un poco con la intención, el espíritu de la ley, a partir de diferentes cosas, como por ejemplo la semana pasada, la anterior, que se armó un compromiso con los medios públicos a nivel nacional para incorporar la perspectiva de género dentro del periodismo. ¿Esto formaba parte de los 21 puntos o no? Sí. De los 21 puntos que originarios fueron la base del proyecto de ley. Y a partir de ahí, con todo el impulso que se le está dando a este tema, desde la AFCA sobre todo, es que se empieza a mover mucho la Red PAR, que es una red de periodistas de Argentina en red, por una comunicación no sexista, a tener mucha movida a nivel nacional
con diferentes cosas que visibilicen y que intenten hacer un periodismo más inclusivo, hacer buenas prácticas, dejar afuera algunos vicios que se tienen en la profesión. O que se naturalizan, ¿no? Claro. No sé si son vicios, pero se naturalizan algunas cosas Claro. y cuesta, digamos, hacer este camino de decir, bueno, acá tenemos que visibilizar a la mujer que ha estado siglos desdibujada en, digamos, en su personalidad, en su ser, porque precisamente el poder o la fuerza o la decisión la tomaban los hombres. Claro. Y la ley de servicios de comunicación audiovisual a la vez incorpora la figura de violencia mediática y de violencia simbólica, que son un tipo de violencias que estaban muy invisibilizados, como vos decías recién, y que no se consideraba que un trato en lo verbal denigratorio o subordinado hacia las mujeres era algo malo, sino que era algo natural, y ahora sí, es un tipo de violencia, hay que denunciarlo. Entonces hay como más cuidado en el tratamiento informativo, y eso por supuesto aporta a construir una sociedad mejor desde este punto de vista. A veces cuesta, ¿no? Porque es como que debido a la naturalización, como vos decís, Gaby, el hecho del cambio de tratamiento genera una incomodidad, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a determinada forma de hablar, de escribir y de mostrar. En esto de mostrar, Valeria, creo que ha habido muchos ejemplos, ¿no? De cómo las mujeres hemos sido sometidas a un maltrato sin que tal vez haya sido, y esto lo digo entre comillas, digamos, la intención del maltrato, pero el maltrato en sí existe. Yo creo que en algunas oportunidades, en algunos casos, ha habido intención. Por ejemplo, el caso que poníamos el otro día durante el taller de las publicidades, hay franca intención de maltrato. A través de el consumo, muchas veces hay una intención del maltrato. Sí. De ganar adeptos a través del maltrato. Y hay otras veces en que no, en que está tan naturalizado que de paso nos maltratan. Y de lo que se trata es de hacer visible ese maltrato, de desnaturalizarlo y de empezar a transformar estructuras que están muy instaladas en la sociedad, y que si no las hacemos muy palpables a través de imágenes y de las palabras, no están muy firmes, digamos, a través de la educación. Muy penetradas. A través de la educación que nos da en la familia, en la escuela. Digamos, esto no es culpa de los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo que hacen es replicar y reforzar lo que viene de la sociedad. Pero los periodistas tienen algo que ver, y las periodistas. Por supuesto, por supuesto. Pregunto si, siendo esencial respecto de esta realidad, de este diagnóstico, digamos, el tema del lenguaje es el único, la única vía en la que se denigra, como decía Gaby, a las mujeres. En el tema de la comunicación, digamos, sí, la única comunicación denigrante es la del lenguaje. Lo que pasa es que los medios utilizan diferentes tipos de lenguaje. Está el lenguaje escrito, está el lenguaje oral, están las imágenes. Una imagen puede ser maltratadora mucho más que 1000 palabras, ¿no? Un golpe a través de una foto o un sonido puede ser mucho más impactante y más penetrante que un discurso de una hora, por supuesto. La imagen de Cristina con el ojo en compota es mucho más fuerte que un discurso. Por supuesto. Estamos hablando de la imagen que dibujó Hermenegildo Sabat en Diario Clarín. Y no solo en el lenguaje, sino también en, por ejemplo, las fuentes que se usan, no tomar a la mujer como voz autorizada en muchísimos temas, cuando vemos un medio gráfico, ver las imágenes y decir, bueno, hay 7 varones. Por ahí noticias que son de hombres y mujeres, siempre aparece retratado el varón, y cuando aparece retratada la mujer sale, por ejemplo, de cuerpo entero, mostrándole la ropa, las manos, la postura, cuando en los varones no. Entonces son cosas, pequeñas cosas que una vez que uno se pone la lente de la perspectiva de género, comienzan a saltar y empieza a decir, ¿cómo hemos naturalizado tanto estas cosas? Voy un poco más allá, inclusive, cuando preguntaba, a lo mejor no me expresé bien.
dentro de las instituciones de periodísticas, y aquí mezclo instituciones privadas, públicas, estatales, todo. Internamente también hay maneras de denigrar la mujer, no solamente saliendo al aire o en una publicación o a través de la distribución de roles. Está mejor, supongo, que hace 2 siglos, pero bueno, todavía creo que queda mucho por hacer, ¿no? Y nosotros teníamos preparado como primera actividad del taller una primera instancia que era de algunas preguntas hacia adentro. Le habíamos puesto como título a la sección, que consistía más bien en hacer un relevo de esto que vos estás planteando. Y teníamos previsto que no nos funcionara exactamente como pensábamos, y efectivamente salió como no pensábamos. Qué general. A ver qué pensaban y cómo salió, en todo caso. Nosotros teníamos pensado un relevo donde pudiéramos tener un diagnóstico y que luego pudiéramos cuantificar, digamos, algunas preguntas. Y pensábamos que podía resultarnos una instancia de catarsis, y resultó una instancia de catarsis, efectivamente, claro. Que de todas maneras creo que es necesario. A tomarlo en cuenta, claro. Exactamente. Claro. Valeria, ¿por qué no nos decís qué preguntas tenían como para tener idea? Bueno, nosotros teníamos pensado cómo era la distribución interna dentro de los medios, cuántos varones, cuántas mujeres en puestos de mando, en cuanto a puestos directivos, puestos de gerencia, editores, redactores, mobileros, mobileras, ¿no? Varones y mujeres en todos los cargos, quienes tomaban las decisiones, qué grado de libertad tenía cada uno para aún al interior de cada puesto, bueno, este tipo de cosas. Y casi no nos respondieron las preguntas. Lo que para nosotras era bastante previsible que sucediera, porque esta de la catarsis era muy esperable que pasara, porque no tienen, creo, instancias de encuentro, porque por suerte tuvimos un conjunto de personas de diferentes medios, que estuvo muy bueno eso. Había gente de medios privados, gente de medios públicos y gente de medios comunitarios, claro, alternativos, que nunca se encuentran. Ajá. O es muy raro que se encuentren. Entonces lo que tenían para contarse eran experiencias bastante distintas en algunos puntos y comunes en otros puntos. Es llamativo en un país donde la titular del Poder Ejecutivo es una mujer y tiene 3 ministras. ¿Sí? Claro. Sí, bueno, Giorgi, pero lo que pasa Garrey y Alicia Kirchner, ¿no? Sí, pero esto tiene que ver fundamentalmente con que la política fue dando esos pasos, o por lo menos en el Frente para la Victoria fue dando estos pasos. No sé si en el radicalismo hay alguna mujer que tenga preeminencia. En el Ejecutivo Provincial, ¿podés replicar lo mismo? No, entre otras cosas. Claro. En la legislatura. Sí, claro. Entonces, bueno, me parece, y dentro del taller, que hubo muchos hombres. Había que un montón, también, claro, sí. Y había chicos jóvenes que tienen, podríamos decir, una sensibilidad con la cuestión de género bastante notable, no en todos los casos, pero podríamos decir que hay una cierta permeabilidad con la problemática, y es esperable que fueran. Rondando los 40 años, son un poco más reacios, y había algunos, pero había gente más grande también, había varones más grandes. Gente como yo. Sí. No, un poco más joven. Bueno, más o menos, entre 40 y 55 había. O sea, nosotros ya estamos del otro lado. Sí. Sabes que tenían preguntas muy concretas respecto de qué hacemos. Querían sugerencias. Sí, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué podemos hacer para trabajar cuestiones sobre feminicidio? ¿Qué hacemos con cuestiones de violencia? ¿Cómo trabajamos las notas, por un lado, sobre tratamiento de la noticia? ¿Y qué hacemos para ayudar a nuestras compañeras en el trabajo? ¿Qué hacemos ante problemas de acoso? Buena actitud, de todas maneras. Totalmente. Era gente que está viendo la problemática. Que sufre claro, el maltrato de sus compañeras, que están permanentemente trabajando y compartiendo el espacio, ¿no? También hay algo que está dando vueltas por la red que tiene que ver, es la red PAR, ¿no? Y es, digamos, la presentación de Serrat Sabina, que tuvieron, digamos, un diálogo
eminentemente sexista, hablando de prostitución y demás, y que ha generado, y parece que obviamente estaba preparado en todo el país, y ha habido como una respuesta muy de tapones de punta, sí, claro, contra ambos, diferenciando a uno del otro. Esto también tiene que ver con la comunicación sexista, ¿no? ¿Por qué los diferencian? Porque dice que Serrat es un tipo más cuidadoso que Sabina. Esa es su historia, porque en el recital no hubo diferencia. Yo estuve en el recital y se comunican. Fueron funcionales. Sí. Son funcionales y los dos arman el recital juntos. Claro. Guiones, no es que, o sea, en su historia Sabina es más machista que Serrat. Más guarros, digamos. Claro, sí. Pero de todos modos, quiero los dos. Yo también los quiero los dos. De todos modos, ellos, creo que la dificultad ha estado más que nada en el libreto que armaron, pero las letras de sus canciones eternas vienen de otro contexto también, y además son viejos. Sí, son de otra generación. El debate se da, sí, por viejos, los perdonamos por... Claro, no, pero bueno, una persona, un hombre de 30 años tiene menos contenido de machismo a ultranza que... bueno, en realidad el que publicó su descontento sobre todo había sido Alex Freire. Alex Freire, sí. Que, bueno, desde su lugar como un gran activista por la lucha contra el SIDA y también por los derechos del matrimonio igualitario, él propuso la idea y dijo que él se levantó y se fue. Sí, claro. Y Sabina dice que lo llamó por teléfono Sí. y se reivindicó, le dijo que lo disculpe, que van a cambiar el guión. Y Serrat también se disculpó. Claro. Alguno de los dos, no recuerdo bien cuál. Me parece que tiene que ver este episodio, un poco siguiendo la línea de pensamiento de Miriam, tiene que ver con una formación o deformación cultural, por eso ella diferencia, y aquí sí hay una cuestión generacional. Esos son tipos formados en otra sociedad, con otra cultura, pese a que son y progresistas, tipo... En claro, España. España es uno de los países que llega a la punta de los derechos de género. Claro, pero es Una una... cosa que no se le puede criticar al expresidente español es eso. Pero es una de ¿Estás las hablando de Rodríguez sociedades... Zapatero? Es una de las sociedades más machistas. Sí, claro. Pero a la vez tiene muchísimo... Claro, por movimiento eso digo, feminista. pero la formación de estos tipos viene de la época del franquismo. Sí, nadie Que puede sí acusar hay- a Sabina y a Serrat de fachos y ese tipo de cosas, pero efectivamente tienen en el disco De rígido... machistas parece que sí. Claro, Es desafortunado, realmente. sí. Poco Pero Desafortunado. no políticamente los va, incorrecto. no sé si se los puede dejar de escuchar. Yo, por ejemplo, no eso tomaría tiene nada esa que ver. actitud. No creo que nadie haya pensado que los va a dejar de escuchar, sino el malestar por ahí de sentirse agraviado en su dignidad. Pero lo fundamental es que antes tal vez no nos sentíamos ¿Cuál fue la reacción del público? agraviadas. Acá en Mendoza. No, vos estuviste presente, Sí. dijiste. ¿Cuál fue la reacción del público? Acá nadie dijo No nada. reaccionó el público. Acá no. Todavía está naturalizado, por Claro, eso es por que... eso lo preguntaba. Digamos. Por eso es que es toda la sociedad la que tiene que ir mostrando o hacer el caminito. Y por eso cuesta tanto, que les decía al principio Valeria, Julio y Gaby, cuesta tanto hacer este camino, porque es como que tenemos que estar rompiendo baldosas o piedras que ya estaban puestas. Entonces, Y hay que no es estar lo mismo que justificando. uno va haciendo algo sobre la nada, uno va haciendo algo sobre lo hecho, Sí, están- que es terriblemente difícil y chocante a veces con quienes Son conductas trabajamos. calcificadas, diría un médico. ¿no? Sí. Y hay algunas cosas más fáciles de hacer y otras menos. Por ejemplo, lo que decíamos el otro día, esta discusión permanente sobre el uso de algunas palabras. Esto de la presidenta o la presidenta. La presidenta ya está aceptado hasta por la Real Academia Española. ¿Es necesario que lo apruebe la Real Academia Española? No, creo que no. No es necesario. Seguro que no. Pero bueno, algunas personas necesitan saber que la Real Academia ya lo aprobó. Ya está aprobado, ya todas podemos decir la presidenta. Claro, pero es como decir, el FMI nos permite hacer tal o cual cosa, el Fondo Monetario Internacional, como país independiente. No nos permite, y por eso vamos a seguir vinculados al Fondo Monetario Internacional. Pienso en la audiencia y pienso que es más gráfico, más claro
el tema de hombre público y mujer pública, ¿no? El significado de eso sí se puso en el taller. Sí, me imagino, digamos, pero digo, para la audiencia que está escuchando, que de repente no está familiarizado, no pudo ir al taller eso, sí, que es un hombre público, ¿no? Un tipo respetable, un tipo que seguramente tiene un gran empresario, un funcionario, etcétera, etcétera, que tiene mucha vida pública, que es conocido. Una mujer pública es una puta, tradicionalmente, ¿no? Sin duda, el trabajo prostituida. La prostituida, bueno. Perdón. Lenguaje, veo que hay que ir aprendiendo. El trabajo con el lenguaje que tenemos que hacer es un arduo trabajo, pero bueno, no solo el trabajo es con el lenguaje, también es con toda la construcción de la noticia, bueno, con saber contextualizarla, con usar, como dijo Gabriela, variar las fuentes, poder consultar a más mujeres, autorizar la voz de las mujeres que nos informan. Con cuidar cómo la construimos, por ejemplo, cuando hacemos noticias que tienen que ver con violencia contra las mujeres, qué noticias damos, o sea, qué información sobre estas mujeres damos y qué información no damos, cómo las cuidamos. Hay un ejemplo con las niñas quiaqueñas que fueron encontradas en Bolivia, las dos adolescentes que habían desaparecido en septiembre, y se están comenzando a darse datos que no deben darse, porque no se debe dar los datos de la víctima. Es decir, hay que cuidar a las víctimas hasta que se determine a nivel judicial lo contrario. ¿Qué y cómo pasó? No se pueden dar imágenes de las niñas, no debe haber fotos, ni imágenes, ni videos de las chicas. ¿Ni siquiera para buscarlas, pregunto? Bueno, eso cuando la justicia lo determina. Por eso. Pero una vez que se han recuperado las niñas, hay que tratar de evitar que haya imágenes al respecto. Y sobre esto en general no se cuida a la una víctima. Recomendación básica es descargar los materiales de la red PAR. Para las periodistas y los periodistas, usar el material que la red PAR tiene en la red. Bien, ella se llama Valeria Fernández Hassan, es investigadora del CONICET, trabaja en el INSIUSA en el grupo de género, y ella se llama Gabriela Garzón Roger, es de Radio Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, hemos tenido este taller, agradecemos a APSCA, a INADI, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Red PAR y bueno, y al CONICET Mendoza.